Buenas tardes, profesor Telles. Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar la sesión prevista para el día de la fecha 23 de febrero de 2022. Entonces, antes que nada, con la anuencia de todos ustedes, vamos a presentar pantalla y vamos a irnos ahora a nuestra aula virtual para familiarizarnos con la misma. Tenemos acá en pantalla, ¿verdad?, nuestra aula virtual. Obviamente nuestro curso es de algorítmica 1 y tenemos acá el Meet. Parece que este es de otro. Voy a fijarme un poquitito. Exactamente. Por eso que yo estaba teniendo dificultades con la conexión. Con las disculpas del caso, voy a actualizar esto para evitar confusiones. Después voy a poner bien esto porque hay demasiados parámetros. Esta es nuestra aula virtual. Lo más importante, ¿verdad? En este sector ya tenemos, ¿verdad?, la grabación de la primera sesión. Y las subsiguientes vamos a ir agregándolas abajo. ¿Qué más tenemos en nuestra aula virtual? Tenemos ya nuestra unidad 1 y tenemos ya materiales preparados. Por ejemplo, este link que tenemos acá, este material que tenemos acá, me lleva a esta presentación. Y entonces vamos a referirnos a la palabra algoritmo. Es una traducción que realizó Fibonacci de la obra del matemático árabe Al-Khwarizmi. Investigaciones recientes, muy recientes, han sugerido que en realidad el señor Al-Khwarizmi no era árabe, en realidad era persa. Y Persia es la parte que corresponde, ¿verdad?, a Irán, a la Mesopotamia. Étnicamente son diferentes a los árabes. Una pequeña acotación, si me permiten. Otro punto, ¿verdad?, con relación al señor Fibonacci. Él es conocido mundialmente, ¿verdad?, por una serie de números que él creó, que vamos a desarrollar eso más adelante. Él vivió aproximadamente en el año 1200, pero a mi modesto entender, su mayor mérito probablemente haya sido haber introducido en Europa el concepto del cero, que todavía no se manejaba, ¿verdad?, en el continente, en el viejo continente. ¿De dónde él trajo eso? Su papá era un comerciante que viajaba al Asia y él entró en contacto, ¿verdad? Él acompañaba al padre y él entró en contacto con matemáticos hindúes, matemáticos árabes, y entonces ellos sí ya manejaban el concepto de cero. ¿Qué es un algoritmo? Y tenemos ahora estas tres definiciones. Es preciso. Cada instrucción debe indicar lo que se tiene que hacer. Es finito. Debe tener un número limitado de pasos. Es definido. Debe producir los mismos resultados para las mismas condiciones de entrada. Los elementos. Los elementos son la entrada, que son los datos iniciales que posee un algoritmo antes de ejecutarse. El proceso,
que son las acciones que lleva a cabo el algoritmo, y la salida, que es el resultado que se obtiene de la ejecución del algoritmo. O sea, ya sería la solución del problema, dicho, ¿verdad?, en términos más sencillos. Y acá entonces tenemos un gráfico de los elementos. Tenemos los datos de entrada y luego los datos de salida, y luego en el medio tendríamos el proceso. ¿Y qué tenemos como ejemplo sencillo de algoritmo? Y bueno, para un no informático, por ejemplo, el algoritmo para freír un huevo, ¿verdad? Y para un informático tendríamos estos pasos. El inicio, calentar el aceite, romper el huevo y verterlo en el aceite, esperar que se solidifique el huevo, retirarlo, dejar que escurra el aceite, apagar el fuego y finalizar. Esto es un algoritmo ahora muy sencillo. El algoritmo clásico también que se suele emplear es, ¿verdad?, los pasos que se deben dar para cambiar la rueda de un auto que está en llanta, que también tiene, ¿verdad?, sus pasos, como cualquier otra acción humana en realidad. Además está decir que este tipo de algoritmos nosotros los estamos mostrando solamente a modo de ejemplo, porque nuestros algoritmos vamos a desarrollarlo utilizando otras herramientas que ya vamos a ver cuál es. Después tenemos ahora las técnicas de diseño: top down, arriba para abajo, y divide y vencerás. Una frase que se le atribuye, ¿verdad?, a Nicolás Maquiavelo. ¿Qué tenemos para representar un algoritmo? Tenemos el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Pero además tenemos el diagrama Nash-Schneiderman y el diagrama de Wernier-Orr. ¿Cómo se hace un pseudocódigo? Cada instrucción que se va a realizar debe comenzar con un verbo. Por ejemplo, muestre, haga, lea. Se debe mantener una indentación o sangría, que es lo que más conocemos como tabulado. La representación de las estructuras son similares y homónimas de los lenguajes de programación: inicio, fin, mientras, repetir hasta, etc. Y acá tenemos, ¿verdad?, el ejemplo sencillo de un pseudocódigo, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, de este pseudocódigo que, con relación a las estructuras, ¿verdad?, que utiliza, que es una estructura lineal. Primero, ¿verdad?, es top down, así, ¿verdad? Y después, ¿por qué decimos que es lineal? Porque se ejecuta esto, esta instrucción y luego esta instrucción y termina, ¿verdad? No hay acá bifurcaciones, no hay procesos de repetición o ciclo. Por lo tanto, este es un algoritmo muy sencillo en donde lo que hacemos es introducir dos números cualesquiera, a los cuales le llamamos a las variables num1 y num2, ¿verdad? ¿Dónde hacemos eso de introducir los números? Acá. Los hemos declarado acá, a las variables 3, num1, num2 y suma, que va a ser el resultado, y hemos, ¿verdad?, definido esas variables como variables numéricas enteras. Eso significa que no va a poder soportar decimales, no va a poder almacenar, ni tampoco vamos a poder ingresar decimales en esas variables. Acá lo que hacemos es sumar las dos variables y guardar el resultado, ¿verdad?, en suma. Esto se llama asignación, esto que tenemos acá. Bueno, esta instrucción es una instrucción de asignación. Esta instrucción es una instrucción de lectura. Esta es una instrucción de impresión, al igual que esta. Y acá tenemos ya la impresión. Primeramente tenemos esto, que es un mensaje, o sea, también le podemos llamar literal. Y a continuación la variable de resultado, que es suma. Entonces acá tenemos un ejemplo sencillo, ¿verdad?, de lo que es un pseudocódigo. Acá tenemos otro ejemplo de diagrama de flujo.
Para los informáticos ochentosos como yo, nosotros aprendimos primeramente esto, el diagrama de flujo, ¿verdad? Y si ustedes se fijan bien, lo que nosotros escribimos en el pseudocódigo, ¿verdad? También se puede tranquilamente escribir acá en el diagrama de flujo. Declaramos la variable, este es el símbolo de impresión que tenemos acá. Acá ingresamos, esto significa lectura. Acá tenemos la asignación y este que tenemos acá es el símbolo de impresión, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo, usamos nada más que otra herramienta. Acá tenemos la simbología de los diagramas de flujo. Y acá tenemos justamente lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Tenemos en primer lugar, ¿verdad? Acá a la izquierda en pseudocódigo y a la derecha, ¿verdad? Eso mismo pero en diagrama de flujo, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo pero utilizamos herramientas distintas. Con relación a un algoritmo comenzamos definiendo el problema, analizándolo, seleccionar la mejor alternativa, diagramarlo, ¿verdad? Y voy a resaltar esto, ¿verdad? Con la anuencia de todos ustedes. Prueba de escritorio, ¿verdad? Insistimos mucho nosotros siempre, ¿verdad? Con el profe Telle sobre esto de la prueba de escritorio. ¿Y en qué consiste la prueba de escritorio? Bueno, es cuando ya terminamos de hacer nuestro pseudocódigo y queremos probar hacer una simulación del funcionamiento de nuestro pseudocódigo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, si queremos hacer, estoy retrocediendo ahora, si queremos hacer una prueba de nuestro pseudocódigo, tenemos que, en primer lugar, graficar acá, ¿verdad? Las variables y luego ir siguiendo los pasos, ¿verdad? De lo que hace nuestro algoritmo. Vamos a ver en la sesión de hoy, ¿verdad? Una prueba de escritorio real. ¿En qué consiste la definición del problema? Está dado por el enunciado del mismo, el cual debe ser claro y completo. También es importante que conozcamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que deseamos hacer. Mientras no tengamos claro esto, ¿verdad? Entonces de balde vamos a pasar a la siguiente etapa, que es esta: el análisis del problema, ¿verdad? Cuáles son los datos de entrada que tenemos, ¿verdad? Cómo resolvemos, cómo lo analizamos y luego los datos de salida o resultados que se esperan. No estaría de más decir, ¿verdad? Con relación a los datos de salida, que en realidad eso ya es información, porque hay una diferencia entre lo que es un dato y lo que es una información, ¿verdad? La información ya es un dato procesado que significa y representa algo, ¿verdad? Importante, contrariamente a lo que son los datos. Después tenemos ahora la optimización del algoritmo. ¿Y en qué consiste? Consiste en seleccionar la mejor alternativa. Se debe tener en cuenta el principio de que las cosas siempre se podrán hacer de una mejor forma, lo que produce los resultados esperados en el menor y al menor costo. Tenemos la diagramación. Una vez que sabemos cómo resolver el problema, dibujamos gráficamente o hacemos un pseudocódigo. Y nuevamente volvemos a resaltar el concepto de prueba de escritorio. Acá tenemos los diferentes tipos de datos, ¿verdad? Que podemos definir, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, vamos a comenzar con el entero. Eso significa que es numérico, pero no puede almacenar decimales. Después tenemos real, que sí puede almacenar decimales y también es numérico. Tenemos el booleano, que normalmente tiene dos valores, true o false, verdadero o falso. Después tenemos ahora las cadenas y los caracteres, ¿verdad? Que son variables alfanuméricas que pueden contener caracteres alfabéticos, numéricos e incluso caracteres especiales. Por ejemplo, si yo necesito cargar el apellido de una persona,
No voy a definir el campo como entero, como real o como booleano. Tengo que definirlo como carácter, por ejemplo. Depende entonces de qué es lo que voy a almacenar en la variable para definir qué tipo de variable voy a declarar en mi programa. El dato real es el que corresponde a los números reales. Es un tipo importante para los cálculos. Por ejemplo, por ejemplo en las estadísticas, ya que se caracterizan para tratar fundamentalmente valores decimales. El dato lógico es el que te permite usar variables que disponen solo de dos posibles valores, cierto o falso. Debido a esto, su utilidad salta a la vista y no es otra cosa que variables de chequeo. Nos sirven para mantener el estado de un objeto mediante dos valores, sí o no, cierto o falso, funciona o no funciona, on, off, etc. Después tenemos los datos enteros, ¿verdad? Es un tipo de dato simple y es ordinal. Al declarar una variable de tipo entero, estás creando una variable numérica que puede tomar valores positivos y negativos, pero sin decimales. Después tenemos los datos de carácter y cadena. Con el tipo carácter puedes tener objetos que representen una letra, un número, etc. Es decir, puedes usar variables o constantes que representen un valor alfanumérico, pero cada variable solo podrá almacenar un carácter. Después tenemos ahora los operadores relacionales, los aritméticos y los lógicos. Después tenemos las constantes, ¿verdad? Y por un lado tenemos las constantes y por otro lado las variables, ¿verdad? Las constantes se caracterizan por tener un solo y único valor durante todo el proceso. Las variables, como su nombre lo dice, pueden ir modificando su valor conforme a cómo se va ejecutando el programa. Entonces, con esta introducción, ahora ya volver a nuestra aula virtual, perdón, voy a dejar de presentar y voy a tratar de tener retorno de parte de ustedes. ¿Alguna consulta con relación al material, chicos? Con relación a lo que desarrollamos. Pueden escribir también, si no anda el micrófono de ustedes. Todo claro, profe. Perfecto, gracias Patricia. Bueno, entonces vamos a Profe, continuar. ¿Sí? pero tengo una consulta. ¿Cómo no? En esos archivos que vos estabas mostrando antes en la plataforma de Educa, a mí, por ejemplo, no me aparecen. No sé si los demás compañeros pueden ver o... A mí tampoco me aparece. Y bueno, entonces probablemente yo entré en un aula virtual diferente al que ustedes tienen. Vamos a mirar un poco, un ratito. Dale, profe. Pues sí, vamos a mirar, sí. Ahí, ok. Bueno, yo estoy en esta aula virtual, ¿verdad? Entiendo que es la que vamos a usar, ¿verdad? Acá está el nombre del profe, el mío, ¿verdad? Y habla acá que es los miércoles 17 horas. Y acá tenemos nuestros materiales. Bueno, de todos modos, a ver, voy a enviar esto acá en el chat. Bueno, un ratito. Voy a dejar de presentar. Voy a entrar en nuestro grupo. Y también voy a enviar el link del aula habitual. Acá está. Ahí le pasaron el link y este es, ¿verdad? Link de aula virtual. Ya enseguida le va a aparecer esto en su grupo de WhatsApp. Un segundito. De todos modos, si sigue habiendo alguna duda, vamos a resolver esto tranquilamente, sin drama. Ahora vuelvo a nuestra aula virtual, chicos. La clave de matriculación. Bueno, a ver, ese yo no tengo a mano, pero creo que entrando a nuestra aula virtual, en una partecita está eso. Dame un segundito, Fátima.
Ahora ustedes no ven lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Estoy entrando, ¿verdad?, a nuestra aula virtual y hay una parte en donde creo que figura eso. Si no estoy transcordado. Bueno, ahora mismo no estoy encontrando esa info. Así que me van a tener que dispensar esa clave de automatriculación. Eso está en nuestra aula virtual en alguna partecita. Pero vamos a resolverlo eso a través del grupo de WhatsApp. No se preocupen. Pregunten nomás y vamos a ir mirando. Tranquilo. Ahora vamos a seguir, chicos. Dale, profe, Bueno, gracias. ok. Perfecto. Y bueno, ahora vamos a mirar un poquito, ¿verdad? ¿Qué más tenemos para la sesión de hoy? Me voy a nuestra aula virtual y entro acá. Resumen de la primera sesión, ¿verdad? Tenemos acá, ¿verdad?, un material. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Programa, algoritmo, ¿verdad? Justamente la misma cosa. Fíjense que en mi material, acá, también yo coloqué esto. Porque como les digo, investigaciones recientes es lo que han salido con esta nueva historia. La historia se reescribe también a veces, ¿verdad? Después tenemos, ¿verdad?, las características de los algoritmos que estuvimos viendo, ¿verdad? Acá tenemos el esquema, el diseño, ¿verdad?, la metodología de diseño. Todo eso lo acabamos de ver en nuestro PowerPoint. Y acá tenemos, ¿verdad?, las órdenes e instrucciones más frecuentes. Tenemos las instrucciones que ya les dije, les mostré, de entrada, de salida y de asignación. ¿Recuerdan? A ver, creo que eso... Ah, no, perdón. Ya eliminé esa, lastimosamente. Después tenemos las estructuras, ¿verdad? A partir de acá es donde vamos a comenzar. Y vamos a ir nosotros en este orden, ¿verdad? Primero vamos a trabajar con las estructuras lineales. Cuando manejemos bien esto, entonces vamos a ir a esto. Y luego estaríamos entrando con esto, en ese orden. Y vamos a seguir avanzando, ¿verdad?, para poder... ¿verdad? Acá estoy hablando de Fibonacci, ¿verdad? En el año 1200 le dije aproximadamente que vivió, ¿verdad? Acá tenemos sus publicaciones, la serie de números, ¿verdad? Esto vamos a desarrollar el algoritmo después, ¿verdad? Tenemos por definición que los dos primeros números de Fibonacci son 1 y 1. Hay varias teorías de dónde lo que él sacó esto, ¿verdad? Pero aparentemente, ¿verdad?, o sea, la leyenda urbana que quedó es que si tenés un conejo y una coneja, después vas a tener dos conejos, después vas a tener tres conejos. Pero ¿de dónde salió ya este 3? Este 3 que tenemos acá, y siempre se va a cumplir esto, ¿verdad?, es la suma de los dos anteriores. O sea que es la suma de estos dos. Por lo tanto, por ejemplo, este 21 que tenemos acá, ¿de dónde salió? De sumar estos dos. Y así sucesivamente. Así se genera la serie de números Fibonacci. Bueno, vamos a continuar, si ustedes me permiten, ¿verdad? No quiero caer en redundancia, porque ya vimos, ¿verdad?, en nuestra diapositiva, ¿verdad?, mencionamos concretamente el pseudocódigo
y el diagrama de flujo. Pero también, ¿verdad? Aunque no son muy conocidos, está el diagrama Nash-Snyderman y el diagrama de Werner-Orr. ¿Para qué? Para hacer un algoritmo. Tenemos acá lo mismo que vimos en nuestra diapositiva, los tipos de símbolos. ¿Verdad? En nuestra diapositiva, nuestra salida, que es esta, ¿verdad? Estaba un poquitito más achatadito nomás, ¿verdad? Pero exactamente era una. Y creo que nos faltó poner esto, ¿verdad? En nuestra diapositiva, que es cuando hablamos de iteraciones, que es ese hexágono que está ahí. Después tenemos Nash-Snyderman, que tiene tres símbolos nomás. El rectángulo, que es para el cálculo. El sobre, como suelo decir yo, que es para decisión o condición. Y esto que es la iteración. Pero ¿qué es lo que es iteración? Vamos a ir ya, digamos, a poco definiendo. Iteración, ¿verdad? Es un proceso que se repite n veces. Es un segmento del código de programa que se repite un número finito de veces. ¿Cuántas veces se repite? Y depende de qué es lo que queremos definir o calcular. Después tenemos el diagrama de Werner-Orr, ¿verdad? Que se asemeja mucho. Fíjense, tenemos llave, tenemos la iteración y tenemos el bool, ¿verdad? Falso verdadero. Se asemeja mucho al código de C. Y después tenemos ya el pseudocódigo, ¿verdad? Que es lo que nosotros inicialmente vamos a utilizar. Pero en un momento dado vamos a dar también un salto. ¿En qué va a consistir ese salto? Y vamos a empezar a hacer ya nuestros programas utilizando el lenguaje, ¿verdad? El software nacional, el laureado software nacional conocido como SL, ¿verdad? Que es oficial, material oficial de nuestra Facultad Politécnica. Y bueno, ¿verdad? Vamos a volver a referirnos a las estructuras. Voy a insistir un poquito con eso, ¿verdad? Inicialmente vamos a trabajar con esto. ¿Cuál es la característica, verdad, de las estructuras lineales o secuenciales? ¿Verdad? Las instrucciones se van ejecutando paso a paso, de uno en el mismo orden en que las mismas fueron escritas. Esta es la estructura más simple que hay. Ahora, una vez que nosotros manejemos bien esta estructura, entonces tenemos que avanzar, ¿verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a irnos a dónde, ¿verdad? Vamos a irnos acá. Voy a saltar esto, ¿verdad? Acá primeramente vamos a irnos, chicos. En las estructuras de selección, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, lo que se conoce como selección simple, ¿verdad? Y tiene este formato. Preguntamos si C es mayor a 50. Se estila también escribir entonces, ¿verdad? Si C es mayor a 50, entonces ponemos un fin sí. ¿Qué significa eso? Que si se cumple esta condición, se va a ejecutar esta instrucción. Que lo dejamos en blanco, ¿verdad? Por el momento. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una selección doble? La selección doble tiene este formato, ¿verdad? Tenemos el sí no y el fin sí. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que si se cumple esta condición que estamos evaluando, entonces ingresamos acá, ¿verdad? ¿Y dónde nos vamos después de hacer esto? Y salimos de ahí y nos vamos a este lado, acá. Venimos acá y luego, ¿verdad? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos acá. Debajo del fin sí nos vamos, ¿verdad? Eso hay que tener bien en claro, ¿verdad? La secuencia. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple? Si esto no se cumple, entonces ¿a dónde nos vamos? Y nos vamos, ¿verdad? Acá. Nos vamos acá y luego una vez que hicimos esta instrucción, salimos de ahí y venimos también acá. Ahí volvemos a converger, ¿verdad? De acuerdo a la situación. Y después está, ¿verdad? Algo que ya es un poquito más denso, ¿verdad? Cuando tenemos algo que se llama selección múltiple, ¿verdad? ¿Por qué se llama así? Fíjense, acá tenemos, ¿verdad? Mezclado. Tenemos, ¿verdad? Un sí, otro sí, y este sí tiene que tener su fin sí, ¿verdad? Y este sí también tiene que tener su fin sí, ¿verdad? Para que, por ejemplo, el programa ingrese a este punto que está acá, ¿qué tiene que suceder?
tiene que suceder lo siguiente, que C debe ser mayor a 50 y C menor a 100. Bueno, repito, para poder ingresar acá, donde marqué con 3 flechitas, ¿qué debe acontecer? Debe cumplirse esta condición de C mayor a 50, C menor a 100. Entonces ahora, si ustedes me permiten, voy a volver acá, voy a dejar de presentar y entonces voy a consultarle, ¿verdad?, a ustedes, ¿verdad?, qué significa lo que acabamos de ver. Voy a mostrar otra vez. Voy a mostrar otra vez. Fíjense, acá estábamos. Mi pregunta era, para que ingrese acá, entonces, ¿verdad?, ¿qué rango de valores? Esa es mi pregunta. ¿Qué rango de valores debe tener C? Ahora ya hago una pregunta concreta. Repito, para que vengamos acá, ¿qué rango de valores debe tener C? Para que podamos entrar en ese punto, ¿verdad?, del programa. Tendría que ser mayor a 50 y menor a 100. En ese rango tendría que estar el número. Así mismo es, Patricia. Vamos a suponer, Margarita, que el número C, la variable C, tenga el valor 110. ¿Va a ingresar a ese punto o no va a ingresar? Podés escribir, Margarita, si no tenés micrófono. Repito, si el valor de C fuera 110, ¿va a ingresar o no a ese punto? Correcto, Margarita respondió, ¿verdad? Y no va a ingresar porque justamente Patricia ya aclaró bastante bien, ¿verdad? Tiene que ser mayor a 50 y menor a 100, o sea, 51, 52, 53 y así sucesivamente hasta 99. No se le incluye en el rango a 50 ni a 100 porque estamos usando, ¿verdad?, un operador relacional llamado menor. Y bueno, vamos a continuar, chicos, con la anuencia de todos ustedes. Nos habíamos quedado acá, en este puntito. Vamos a seguir. Después tenemos ahora, ya enfocándonos directamente a pseudocódigo. Repito, remarco y recalco, ¿verdad? Tenemos las sentencias de entrada, ¿verdad? Y normalmente nosotros usamos leer, pero hay equivalente, tiene que ser un verbo, ¿verdad?, equivalente, ¿verdad? Y entonces acá le estamos diciendo, por ejemplo, en este ejemplo, que lea una variable A. Acá le estamos diciendo que ingresemos 3 variables numéricas X y Z. Acá también le estamos diciendo que ingrese 3 variables numéricas R1, U3, KH22. Y acá le estamos usando esta simbología para introducir variables de cadena o de carácter, ¿verdad? Esas son simbologías, son convenciones que nomás que estamos usando, ¿verdad?, en nuestro pseudocódigo para definir variables de carácter. Y después tenemos las de salida, ¿verdad? Por ejemplo, la de salida es, en nuestro material estamos usando imprimir y la diapositiva creo que usaron otro verbo. Y acá se va a imprimir el contenido de la variable R1. Acá el resultado de X por 3, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo esta variación? Porque queremos mostrar que no solamente podemos imprimir variables, sino que también podemos imprimir el resultado de operaciones matemáticas. Por eso estamos incluyendo esto. Y acá, ¿verdad?, estamos incluyendo, ¿qué cosa? El resultado de S2, que podría muy bien ser la suma de dos números, por ejemplo. Después tenemos las de asignación, ¿verdad? Esta terminología estamos insistiendo mucho, ¿verdad?, en que ustedes sepan manejar, ¿verdad? Las de asignación es, por ejemplo, Z1 igual a 45. ¿Qué es lo que significa esto en la práctica?
que este 45 se va y se almacena en Z1. ¿Qué significa, por ejemplo, este R2 es igual a 12 por 10? Que este resultado, ¿verdad? 120, ¿a dónde se va a ir a almacenar? Se va a ir a almacenar acá, en R2. ¿Verdad? Y en el último ejemplo que tenemos acá, M1, ¿verdad? Tenemos esto, ¿verdad? Z4, perdón, me equivoqué, decímoslo, pero vamos a dejar ahí nomás, no nos vamos a complicar la vida. Z4 más 15, ¿verdad? Entonces se va a ejecutar esto y a dónde se va a almacenar ese resultado, acá en M1. En la diapositiva no usábamos luego el es igual. Directamente, ¿qué usábamos? Ahora hagan memoria, usábamos esta forma de representación. Así era en la diapositiva, ¿verdad? Pero en realidad en la práctica vamos a usar es igual. Por eso nomás que ya estamos enfocando, ¿verdad?, a nuestro pseudocódigo, ¿verdad?, a lo que va a ser la realidad. Después insistimos un poquitito, ¿verdad?, en los tipos de variables, ¿verdad?, que tenemos por un lado, ¿verdad?, las variables numéricas, ¿verdad?, y habíamos aclarado, ¿verdad?, que son enteras y reales, ¿verdad? Y nosotros tenemos acá, ¿verdad?, las denominaciones de las variables, pero le estamos denominando genéricamente numérica, sin definir tanto, ¿verdad?, si es real, si es entero o algo por el estilo. Después tenemos las alfanuméricas, ¿verdad? Las alfanuméricas usamos esta convención para la notación, ¿verdad? Pero podemos utilizar otro tipo de convenciones para la notación, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿para qué definimos las variables alfanuméricas? Las variables alfanuméricas pueden contener caracteres alfabéticos, caracteres numéricos y también caracteres especiales. ¿Cuáles son los caracteres especiales? Y el asterisco, el símbolo de la suma, la resta, arroba, ampersand, etcétera. Y después tenemos las constantes, no tenemos que confundir constantes con variables. Y vamos a ver directamente este ejemplo que está acá, ¿verdad? En este caso tenemos que A es la variable. ¿Y qué es 12? 12 es la constante, ¿verdad? Y ustedes ya saben que este 12 ¿a dónde se almacena? Se almacena acá, en la variable A. Después tenemos, ¿verdad?, C3 dice es igual a M menos 4. En donde en ese caso, ¿cuál es la constante? Y la constante es 4 y la variable de resultado es C3. Entonces se ejecuta esta operación M menos 4 y el resultado, ¿a dónde se va? Se va acá, a C3. Estamos insistiendo un poquito con estos conceptos básicos. Después están las constantes alfanuméricas, ¿verdad? Y estamos usando este sistema, esta convención para definir las alfanuméricas. Las estamos escribiendo en forma de literal, ¿verdad? O dicho de un modo sencillo y de un modo coloquial, entre comillas, ¿verdad? Pero si vamos a usar el término técnico, en realidad es un literal. Y después tenemos las operaciones, ¿verdad? Las operaciones son las siguientes, ¿verdad? Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y la exponenciación, ¿verdad? Y bueno, no está ahí figurando en forma taxativa la radicación, como habrán notado. Y entonces ahora voy a volver a nuestra aula virtual, voy a dejar de presentar y voy a hacer una pregunta de razonamiento. Hemos visto que no tenemos la radicación. Entonces, ¿cómo puedo hacer si quiero hallar la raíz cúbica de x? ¿Quién me responde? En realidad, Carlos, esa es una división. Vos estás dividiendo 1 con 2 ahí. Si queremos hallar la raíz cúbica de x sería x, ¿verdad? Después hay algo que se llama circunflejo. Esperen, ténganme un chiqui de paciencia, no estoy nada encontrando en mi teclado. ¿Y qué es lo que es el circunflejo?
en términos coloquiales. ¿Quién me dice? No, tranquilo, Carlos, porque perdón ni nada, ni no, no, acá estamos en familia, me dijo. El circunflejo, ¿verdad? En términos coloquiales, chicos, ¿verdad? Es el sombrerito, ¿verdad? Y bueno, me doy, no está en mi teclado. En fin, tenemos que googlear de repente y buscarlo en ASCII. Entonces es, ¿verdad? Pero vamos a usar la notación que usábamos los informáticos ochentosos. Y para nosotros, ¿verdad? X, este es, ¿qué cosa? Exponenciación, o sea, el circunflejo. Y como es raíz cúbica, chicos, es X elevado a dónde? A la un tercio, a opama la pleito. ¿Verdad? Ahí nosotros estamos hallando la raíz cúbica de X. ¿Verdad? Repito, ese doble asterisco para los ochentosos como yo, ¿verdad? Es la exponenciación. Pero hoy en día no se usa ya esta simbología en los lenguajes de programación actuales. Se usa el circunflejo, o sea, el sombrerito, ¿verdad? Como se dice en términos coloquiales. ¿Está aclarado, chicos, el punto? Para volver otra vez a nuestro material. Sí, profe. Genial. Lo único más yo quería resaltar, ¿verdad? Con este ejemplo así medio tirado de los pelos que es. Que no porque ahí no figuraba radicación, ya no podemos hallar la raíz cúbica o la raíz cuarta. Y en cuanto a la raíz cuadrada, ya vamos a llegar, ¿verdad? Más adelante en eso. Muchos lenguajes incorporan luego una función que calcula directamente la raíz cuadrada, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, vamos a seguir, chicos. Vamos a volver acá a presentar. Aquí. Compartir. Ocultar. Y vamos a seguir. Entonces, ¿verdad? Tenemos esto. Ahora, a ver, estamos ya por llegar al final. Después tenemos las operaciones que son lo mismo. Acá tenemos los operadores, ¿verdad? Acá está este lo que estaba buscando, que me hizo pasar tanto calor recién, ¿verdad? Tenemos ahora la adición, después tenemos la resta, ¿verdad? Tenemos el asterisco. Dicen que el asterisco, me dijo a mí una vez uno de mis profesores en la facultad, que el asterisco es un punto que ese día se olvidó de peinarse nomás. Vamos a seguir. La barra de la división, ¿verdad? No confundir con la barra, con la otra barra, ¿verdad? La barra invertida. Y después acá está, ¿verdad? La piedra del escándalo, el circunflejo, el sombrerito. Bueno, no sé cómo hice para poner ahí aquella vez cuando hice el material, pero bueno, ya me voy a acordar. Y acá otra vez, ¿verdad? Estamos mencionando eso que estuvimos hablando, solamente que acá estamos refiriéndonos a raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 27, 27 elevado a la 1 medio, ¿verdad? Y la generalización sería x elevado a la 1 medio, en otros términos. Después tenemos los operadores relacionales, ¿verdad? Que ya estuvimos viendo recién. Tenemos, ¿verdad? El mayor, que está acá, el es igual, el menor, el mayor o igual y el distinto, ¿verdad? Pero probablemente cuando lleguemos a usar esto en nuestros lenguajes, vamos a tener acá, ¿verdad? Otra notación que ya vamos a ver en su momento cuando lleguemos ahí. Repito, vamos a usar probablemente otra notación en nuestro lenguaje cuando hagamos nuestro código en algún lenguaje, ¿verdad? Pero en pseudocódigo es este, ¿verdad? La notación que usamos. Después vamos a ver ahora despacito y con buenas letras cuando lleguemos, ¿verdad? A la parte de programación que vamos a, como les dije, vamos a desarrollar en este semestre. Bueno, después acá tenemos, ¿verdad? Este suele ser a veces como un pequeño quebradero de cabeza. ¿A qué me refiero? Tenemos dos tipos de operadores lógicos. El y, ¿verdad? Y más abajo el o, que está acá. Pero acá no hay que complicarse la vida. Lo que tenemos que tener claro, lo que debemos tener claro es cómo funcionan, ¿verdad? Y lo primero de lo primero, ¿qué es? Tener bien en claro que el i es muy restrictivo.
¿A qué me refiero cuando hablo de que es muy restrictivo? Y fíjense por favor en esta tabla de verdad, que usa qué cosa, usa el y, fíjense, en todos los casos, pero solamente, ¿verdad?, se cumple la condición cuando ambas condiciones son verdaderas. En todos los demás casos, ¿verdad? En todos los demás casos, esto siempre va a salir por F, por falso. Bueno, ¿y dónde lo que esto se relaciona, ¿verdad?, con el pseudocódigo? Y ahora vamos a ver. Acá se relaciona con el pseudocódigo. Miren bien, por favor. Bueno, no sé qué pasó acá. Ahí ya. Acá es donde se relaciona con el pseudocódigo, ¿verdad? Y acá estamos usando el operador lógico y, ¿verdad? Esta es una estructura de selección simple, ¿verdad? Es una estructura de selección simple. Espero que se vea mi texto. ¿Por qué es una estructura de selección simple? Porque es un sí con un fin sí nomás. Ahora bien, para que el programa venga y ejecute esta instrucción y luego esta otra instrucción, también se deben cumplir las dos condiciones. Y es nuevamente un rango de números, ¿verdad? A ver, si alguien, no quiero volver al aula para no perder el hilo. ¿Quién me puede decir, por lo menos a través del micrófono, cuál sería el rango? Mientras tanto voy a tomar un traguito. El rango de números que cumple, digamos, esa condición es los números 21, espero que se vea mi texto, 22, 23, ¿hasta dónde? Hasta 49, ¿verdad? Solamente ese rango de números cumplen, ¿qué cosa? Ambas condiciones que tenemos acá. Y por lo tanto, ¿verdad?, para ese rango de números solamente vamos a entrar acá. Ahora bien, vamos a ver, ¿verdad?, el otro operador lógico. Y es, ¿verdad?, totalmente lo contrario al i. ¿Por qué estoy diciendo eso? Fíjense que con el o, ¿verdad?, acá, ¿qué tenemos? Y es lo contrario al i, como ya mencioné varias veces. Tenemos tres verdaderos luego. Sin embargo, con el i había solamente un verdadero. Bueno, entonces, ¿por qué es así el o? Porque basta con que una de las dos condiciones se cumplan o que las dos se cumplan. ¿Cuándo es falso? Solamente cuando ninguna de esas condiciones se cumplen. En todos los demás casos es verdadero, cosa que no ocurre con el i. Tenemos un solo verdadero y después todo es falso, ¿verdad? Y acá tenemos, ¿verdad?, un ejemplo del b, muy parecido, ¿verdad?, al ejemplo del i. Pero tenemos que atender bien qué es lo que vamos a preguntar, ¿verdad? No tenemos que preguntar cosas que no se puedan cumplir, ¿verdad? Y entonces acá en este caso tenemos b menor a 20 o b mayor a 50. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto se va a cumplir, ¿verdad? ¿Cuándo no se va a cumplir? Vamos a ver eso primero. No se va a cumplir cuando los números sean, ¿verdad? Espero que se vea mi texto. A ver, cuando sea 20, 21, perdón, 22, un ratito, y así sucesivamente, ¿verdad?, hasta 50. Si está el número dentro de ese rango, no se va a cumplir. En todos los demás casos, vale decir, números que estén fuera de ese rango, entonces sí se va a cumplir, y al cumplirse entonces vamos a hacer esta instrucción y esta instrucción. ¿Y a dónde después nos vamos a ir? Y nos vamos a ir acá debajo del fin sí. No sabemos qué hay escrito ahí, ¿verdad? Luego tenemos el operador lógico no, que es la negación, ¿verdad? Es no mayor, no menor, pero normalmente esta es, ¿verdad?,
la que más se utiliza, el no igual. O sea, lo que estuvimos viendo recién como distinto, ¿verdad? Que yo había escrito así. El distinto yo había escrito así. Era así. Espero que vean que ese es el símbolo menor y el símbolo mayor. Ese era el distinto, ¿verdad? Pero que en la práctica, ¿cómo vamos a usar ahora en su momento? Y vamos a usar probablemente esta posibilidad, ¿verdad? En donde el no, ¿verdad? Por ejemplo, el lenguaje C, el no, ¿cómo se representa? Por el signo de admiración, ¿verdad? No es que yo escribo no, no es que yo escribo not, por ejemplo, como en inglés. No, elimino esta palabra y le inserto ahí el signo de admiración. El signo de admiración que apunta para arriba, ¿verdad? Hago esa salvedad. ¿Por qué es lo que estoy haciendo esa salvedad? Porque en el español, ¿verdad? Tenemos dos signos de admiración y dos signos de interrogación. Y el español es la única lengua, el único idioma que utiliza, ¿verdad? Dos signos de admiración y dos signos de interrogación. Después ninguna otra lengua utiliza eso, ningún otro idioma. Después tenemos ahora la prioridad de las operaciones. ¿Esto en qué caso es que es importante? Cuando no estamos usando paréntesis, ¿verdad? Cuando no estamos usando paréntesis en una expresión, entonces esta es la prioridad. ¿Y dónde no estamos usando paréntesis? Y acá. Miren lo que es esto que está acá, ¿verdad? Es mucho más sencillo esto que está acá hacerlo así. Entonces sabemos qué cosa, que primero se va a ejecutar esto, luego se va a ejecutar esto y luego se va a ejecutar esto, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? Que el resultado de esto se va a sumar con esto y el resultado de ambos, ¿verdad? Se va a restar con qué, con el resultado de esto. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Cómo va a ser la cosa. Sin embargo, arriba, donde no estamos usando paréntesis, primero, ¿qué tenemos que ver? Exponenciación, dice. No hay. Después, ¿qué tenemos que ver? Multiplicación. Tenemos esto. Esto primero se va a hacer. Después, ¿qué se va a hacer? La división, que es esto y esto, ¿verdad? Y una vez que se haya hecho todo eso, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer esto y esto, ¿verdad? Y ahí cambia totalmente la cosa. Cambia totalmente el panorama. Y a ver, estamos en la página 17 llegando. Ya llegamos al final. Qué bárbaro. Justo cuando da más gusto legalmente. Ahora voy a volver a nuestra aula virtual y voy a dejar de presentar. Bueno, antes de ir terminando la sesión, ¿verdad? Hoy comenzamos un poquitito más tarde. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, chicos? De mi parte, todo muy claro, profe. Ok, gracias, mi hija. Bueno, a ver, Carlos Roberto. Genial, genial. No se olviden, ¿verdad? Que esto se está grabando. Gracias, Margarita, estoy teniendo retorno. Esto se está grabando y vamos a poner en nuestra aula virtual, ¿verdad? Si no están pudiendo acceder a esa aula virtual que les mostré recién, vamos a ver qué está sucediendo. Pero deberían de poder acceder porque yo les envié los links, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp y también acá, ¿verdad? En el grupo acá en el chat. Pero en el grupo creo que a través del WhatsApp le va a ser más sencillo. Bueno, esto es entonces lo que tenemos previsto para la sesión del día de hoy, ¿verdad? La siguiente sesión vamos a ver ya ejemplos de estructuras lineales, o sea, ejercicios en donde vamos a aplicar ya, ¿verdad? Lo que son las estructuras lineales. Acuérdense que en las estructuras lineales no hay bifurcación, no hay procesos repetitivos. Las instrucciones se van ejecutando, ¿verdad? Una tras otra en el mismo orden en que fueron escritas, ¿verdad? Entonces sería un esquema clásico: leer tal cosa, después, por ejemplo, sumar tal cosa con tal cosa y luego imprimir el resultado, ¿verdad? Ese es un ejemplo clásico de estructuras lineales, ¿verdad? O secuenciales. Pero si le ponemos ya ahí un sí y un fin sí,
en el código. Entonces ya estamos insertando una estructura de selección o condicional. Y digamos que queremos ser más audaces y le ponemos una iteración, entonces, ¿verdad? Ahí ya tenemos procesos repetitivos. Pero ya se estarán dando cuenta que esto es como un rompecabezas. Es como un rompecabezas que nosotros, ¿verdad? Con el profe Telle vamos a ir armando, ¿verdad? Con todos ustedes, ¿verdad? Con la participación de todos ustedes, vamos a ir armando de a poquito. Tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Ese es el criterio con el cual nosotros enseñamos nuestras materias de algoritmos 1 y algoritmos 2. Comenzamos con estructuras lineales, luego les mostramos las condicionales y después pasamos a la iteración, ¿verdad? Y en algoritmos 1 es más que importante, ¿verdad? Manejarlo de esa manera, porque esta es la base de lo que después van a aplicar en los diferentes lenguajes de programación. Bueno, un ratito voy a ver, dejar de grabar.